así la palabra de Dios en Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. A modo de introducción, bueno, primeramente un pequeño contexto, dado que algunos no nos han acompañado en los últimos estudios. ¿Qué es lo que tenemos? Recordemos que ha habido una gran oposición contra el Señor, ¿verdad? Que en particular el capítulo 12 nos ha narrado. Primero los discípulos comen, ¿verdad? En un campo, en un día de reposo, los fariseos vienen y reclaman, el Señor muestra que Él es el Señor del día del reposo, que eso que ellos hicieron no lo quebrantaba, pero lo llevan a un nivel más allá. Le presentan al Señor a un hombre que está enfermo, ¿verdad? Nos dice el versículo 10 que era un hombre que tenía seca la mano, estaba inutilizada esa mano, paralizada. Y le preguntan al Señor si es lícito sanarlo, porque era un día de reposo. El Señor una vez más demuestra la inutilidad de sus argumentos. Pero el capítulo sigue progresando y nos muestra que no contentos con lo que el Señor les ha contestado y ante las señales que Él ha hecho, empiezan a decir: eso lo hace porque tiene demonio, ¿verdad? Porque resulta que expulsa el demonio de un hombre que era sordo y mudo, ¿verdad? Nos dice el pasaje, sí, no, ciego y mudo. Nos dice el versículo 22. Eso lo hace por Satanás, lo hace por Belcebú. El Señor también les da un argumento demoledor. ¿Cómo podría el diablo estar dividido contra sí mismo? No hay un reino que permanezca si está dividido. Sería Satanás minando su propia obra, ¿verdad? Si la obra de Satanás es destruir, ¿por qué permitiría Satanás que yo, por el nombre de él, sacara a un demonio? El Señor lleva esto y lo escala a uno de los a la gravedad de este pecado, al punto que lo llama que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón. Es el pecado imperdonable. Pero el Señor no quiere que solamente nos quedemos con nuestra mente en el hecho de que hay un pecado que no tiene perdón. Es que daremos en general cuenta por todo lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Y eso fue lo último que reflexionamos. Porque de toda palabra ociosa, de todas esas palabras que decimos sin pensar, daremos cuenta a Dios. Qué verdad más terrible. Obviamente hubo otros dos aspectos que consideramos respecto a esto del hombre siendo atado y demás, de manera breve, que nos indica a nosotros por qué algunos sostenemos de que no hay un milenio literal, pero no quiero que nos detengamos ahí, sino que veamos qué sucede entonces entre el 37 y el 38. ¿Verdad? Recordemos, los subtítulos están ahí a veces como una guía, pero hay que siempre tener la lectura para uno saber si lo que estamos leyendo corresponde a un evento de otro día o si es algo que está ligado. Vean lo que el Señor les dice en el 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos: estamos en el mismo momento, ¿verdad? No dice, y otro día, saliendo Jesús de allí, le salieron unos y le increparon. No, el Señor les dice: por sus palabras serán condenados. Entonces le responden ellos: Maestro, deseamos ver de ti señal. Algunos se debaten, ¿fue esto dicho de manera sarcástica, es decir, irrespetuosa, o lo pidieron con cierto respeto? Pareciera que sí lo dicen con un cierto respeto, pero el hecho de que se lo dijeran respetuosamente no significa que se lo hayan dicho con una esperanza en efecto de ver una respuesta de parte de Jesús o porque creyeran en Jesús. Es algo más formal, pero carente totalmente de fe.
sea, ellos esto que le están diciendo surge de incredulidad. Maestro, deseamos ver de ti señal. Y ahorita vamos a ver la respuesta, pero veremos que el Señor les termina diciendo que no va a haber más señal de la que han pedido, sino que se les va a dar la señal de Jonás. Ya veremos qué consiste esa señal. Y que no solamente los de Nínive, sino también la misma reina de Sabá se levantarán en el día final contra ellos. La razón que quiero que atendamos en primer lugar es cómo Jesús ve estos eventos que se nos describen en el Antiguo Testamento como historias reales, no como fábulas, no como alegorías. Para muchos, ¿verdad?, el relato de Jonás, yo esperaría que todos aquí sepamos, ¿verdad?, en qué consiste a grandes rasgos la historia de Jonás, un profeta rebelde. Dios le dice que vaya a la ciudad de Nínive, él no hace caso a lo que Dios dice, quiere huir de la presencia de Dios, está en un barco, viene una tormenta, resulta que los hombres concluyen que esto viene por causa de Jonás, lo arrojan al mar y Dios ya tenía preparado un pez que traga al profeta, el cual estuvo 3 días en el vientre de este pez. Al tercer día Dios le da la orden a este pez para que lo vomite en tierra y así sucede. En ese tiempo o ese interín, ¿verdad?, Jonás ora al Señor, tenemos su oración en el capítulo 2, finalmente Jonás obedece, va a Nínive, hace una predicación muy escueta y ahorita la veremos, pero resulta que los hombres se arrepienten en ese lugar. Finalmente Jonás, donde ve lo que está sucediendo en la sociedad, en la ciudad, no queda muy contento con lo acontecido, pero el Señor levanta una calabacera para que lo proteja del tiempo, él está feliz. Pero al día siguiente el Señor mismo también quita esa planta y Jonás termina enojado y termina el libro con esta insatisfacción del profeta. Pero algunos dirán, usted me va a venir a mí que usted cree que en efecto un hombre estuvo en el vientre de un pez por 3 días. Eso no puede ser verdad. Pero en lo que el creyente, cuando por esa obra que el Espíritu Santo hace y por fe cree que la palabra de Dios es en efecto la palabra de Dios, dirá, creo que es así porque Jesús creyó y así lo enseñó, que esa historia fue real. O sea, el libro se presenta siempre como una historia. Yo debería creer que eso es así fue como Dios quiso que estuviera. Y Jesús viene y confirma que en efecto esa señal fue algo que sucedió. Es lo mismo con Adán, que alguno dirá, no, es que fue una manera de explicar el origen del hombre, pero es que el asunto es que Jesús dice en el principio, el que los creó, varón y hembra los creó, lo está dando como un hecho. Lo mismo que lo de la reina Sabá, no podemos tener la exactitud de quién fue esta mujer, hay conjeturas que nos pueden llevar a una conclusión, pero yo no tengo la menor duda de que existió una mujer que tuvo esas riquezas y que hizo ese viaje tan largo para escuchar a Salomón. Entonces Jesús da por un hecho que estos relatos de Jonás y de la reina de Sabá respecto a Salomón son historia. Y así nosotros los entendemos. Hay cuestionamientos que siempre surgen de una incredulidad. Incredulidad, que precisamente es la que estamos viendo en este pasaje. Porque vean qué atrevimiento decir, maestro, deseamos ver de ti señal. Sin regresarse todavía en las páginas hacia atrás. ¿Alguno puede hacer un recuento en su cabeza de cuántos milagros hasta este punto nos ha contado ya el Evangelio de Mateo? ¿Hay alguien que se anima? Hay un capítulo en particular que tiene muchos milagros, que estuvimos viendo entonces sus milagros. Pistas, antes del 9. El 8. Capítulo 8. Ya, solo con los subtítulos vean. Jesús sana a un leproso. Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús calma la tempestad. Tenemos los endemoniados gadarenos. Jesús sana a un paralítico, capítulo 9. La hija de Jairo, la mujer que tocó el manto de Jesús. 2 ciegos reciben la vista. Un mudo habla.
Son dos capítulos que se caracterizan por eso, en el Evangelio de Mateo. En esa obra del Espíritu Santo en el evangelista Mateo, él condensa muchos milagros en esos dos capítulos. Y vienen ellos y nos dicen: Maestro, queremos ver de ti señal. Ya tenemos solo esos que vimos, capítulo 8 y 9. Y en este 12 ya tenemos al hombre la mano seca y tenemos al endemoniado ciego y mudo, ¿verdad? Dos más. Y dicen: Maestro, queremos ver de ti señal. Vean, es que el corazón incrédulo nunca será suficiente. Para el que quiere justificar su incredulidad, siempre hará falta una señal más, un milagro más, un aspecto más que ocurra. Si Dios hiciera esto, si pasara esto otro, el que no cree está actuando conforme a su naturaleza incrédula pecadora. No importa cuántas señales pueda tener al frente de sus propios ojos, que no va a creer. Por eso es que también yo le digo a usted que si usted no ha creído en el Evangelio, no piense en su corazón de que si usted dijera: pero es que si yo tuviera una señal como la que estos hombres vieron en aquel entonces, si el Señor ahora mismo de alguna manera se manifestara en esta reunión, no. Todos ellos debían reconocer, obviamente no estoy diciendo que todas esas personas que estuvieron ahí estuvieron en cada uno de esos milagros, pero al menos fueron testigos de algunos. Y si no, habían escuchado de todo eso que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque la fama de Jesús se extendía. Y sabemos al menos que los que están aquí por lo menos vieron a un ciego y mudo ver y hablar. Y además ser el demonio expulsado. Lo vieron ahí. Y no creyeron. Estaban pidiendo una señal más que autenticara a Jesús como el Mesías. Otro de los casos que para mí también es sorprendente en su narrativa es cómo Juan capítulo 6 nos amplía lo que pasó después de la alimentación de los 5,000. Vamos un momento a Juan capítulo 6. Versículo 14. Ahora, obviamente la señal es algo también increíble. De 5 panes y 2 peces alimentar a una multitud de más de 5,000 personas, como mínimo. Y si contamos esposas e hijos, ese número fácilmente, ¿verdad?, es muchísimo más grande. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Parece que han creído, ¿verdad? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús se va porque él entiende: esto no me están reconociendo como el profeta, o como más que el profeta que él era, sino también como el Salvador del mundo, que él no venía a establecer un imperio terrenal. Jesús se retira y vea lo que sucede a partir del versículo 25. Estas personas lo buscan, ¿verdad?, porque Jesús se retira, como hemos leído. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes me están buscando para que yo les dé algo físico solamente. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, y vean otra vez la pregunta: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? No dice, pero alimentó a una multitud de más de 5,000 personas. ¿Qué es lo que están pidiendo? Ahora, fácil es para uno criticarlos a ellos. La pregunta que uno debe hacerse es: ¿estoy cayendo yo en ese mismo tipo de cuestionamiento incrédulo? Que siempre necesito algo más para poder decir: yo creo en Jesús como el Señor que es, yo creo en Jesús que es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador todo suficiente.
Deseamos ver de ti señal. Parecía un deseo bueno, pero realmente lo que había de fondo era incredulidad. Por eso le digo, el engaño es muy sutil, se disfraza de piedad. Deseamos ver señal, pero ¿qué hay de malo en pedir señal? Jesús le dice, generación mala y adúltera. Él respondió y les dijo, versículo 39 de Mateo 12, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, en un sentido Jesús hasta está diciendo, o sea, ustedes no necesitaría más señal. Lo que ya ha pasado debería ser suficiente para que entiendan que lo que desde Jonás se estaba anticipando ya se ha cumplido. Ahora es interesante, ¿verdad?, que el Señor hable de una señal en el libro de Jonás. ¿Cuál es esa señal? Él aclara, ¿verdad?, en el versículo 40. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero antes de pasar ahí, simplemente que no pasemos rápidamente por lo que el Señor dice, generación mala y adúltera. ¿A qué se refiere ese adulterio? Se refiere, aunque obviamente es pecado, ¿verdad?, del adulterio físico, carnal, relaciones fuera del matrimonio. Pero es un adulterio que señala primeramente también un adulterio espiritual. Jehová, en un libro como el profeta Oseas, pero también en otras porciones, se describe como el esposo de Israel. ¿Pero qué hicieron ellos? Se fueron tras otros dioses. Se fueron tras la vanidad de sus mentes. Fueron adúlteros en ese sentido. No fue su corazón recto para con Dios. Entonces Jesús está diciendo que la generación que es mala, adúltera, es decir, que sirve a otros dioses, que su corazón no es recto para con Dios, esa es la generación que demanda señal. ¿A quiénes está hablando? Obviamente le está hablando a estos fariseos y a estos escribas que le buscaron, pero claramente no se limita solo a ellos, sino a los que como ellos también demandan una señal. Y vean los términos con que se describe. Vean, no somos personas buenas. Ahora precisamente comentaba a algunos que tuve una actividad breve en el trabajo, compartimos algo de comer, pero hablaba alguien así, vea, yo no soy mala persona. Vea, yo no me considero que sea mala persona. Es que ese es el concepto mayoritario que cada persona tiene de sí misma, que no es tan mala, que es una buena persona. Pero Jesús viene y nos dice, la generación mala y adúltera. Eso es lo que somos sin Él. Entonces, la generación mala y adúltera es la que demanda señal, pero señal no le será dada. Entonces, Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches. Y nos dice Jesús que eso anticipa lo que iba a ser entonces su muerte y su resurrección, ¿verdad? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así como Jonás estuvo entonces en el vientre de ese pez, Jesús también estaría en el sepulcro por 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cómo debemos entender bien esa expresión 3 días y 3 noches? Hay algunos que la quieren tomar literalmente como que Jesús estuvo 3 noches en el sepulcro, pero la única manera de que eso pudiera uno sumar esos días así es que Jesús hubiera muerto mucho antes que el día viernes. Sin embargo, las escrituras nos dicen a nosotros que Jesús murió el día antes del día de reposo. El día de reposo es el día sábado, en el entendimiento, ¿verdad?, de los judíos. Entonces, el día antes del día de reposo, viernes. Y entendemos que Jesús resucitó un domingo. Quizás usted a veces se ha preguntado, ¿cómo es que sale esas matemáticas, verdad? Porque si Jesús dice que resucitará el tercer día, uno dice viernes, sábado, domingo, lunes, ¿verdad? Empieza no. Claro, pero entendemos que Jesús resucitó un domingo. ¿Cómo ayuda a eso a entender? Simplemente una referencia rápida, pueden buscar Marcos 12:45 para que vean, ¿verdad?, cómo nos dice el Evangelio cuándo fue Jesús sepultado. Perdón, tengo la cita mal.
Extraño. Estoy seguro de haberla leído justo cuando la anoté. Pero luego la podemos buscar para no atrasarnos. Pero dice así, ¿verdad? Y era esta tarde, el día antes del día de reposo. Es lo que leemos. Simplemente como para que tuviéramos bien porque es la referencia. ¿Cómo medían los judíos el tiempo? Ellos tomaban la parte de un día como un día. Entonces, digamos, si yo saliera mañana en un viaje hacia, qué sé yo, a Liberia, yo diría, si midiera el tiempo como los judíos, que el viaje me tomó 2 días. Aunque sabemos que no fue que me tomó desde el jueves a la medianoche, ¿verdad? Apenas al primer segundo ya que empieza a ser jueves y que llegué hasta el viernes a la medianoche, ¿verdad? Que me tomó 48 horas exactas. No, me tomó 2 días porque en efecto abarqué la parte de 2 días, parte del jueves y parte del viernes. Entonces eso es lo que uno debe tener claro. Por un lado, cuando Jonás estuvo 3 días y Jesús dice que también él estará 3 días, no debemos tomarlo como que literalmente Jesús iba a afirmar que tenían que pasar 72 horas. Así, ese es. 15:42. Muchas gracias. Sí. Digamos que si veo los 4 números, son los mismos 4 números, pues están mal apuntados. Marcos 15:42. Dice, gracias Joe. ¿Cuándo llegó la noche? Porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Bien? Ok, entonces pasaron esos 3 días. Parte del viernes, el día sábado y el domingo cuando el Señor Jesús resucitó. Así el Señor, entonces, en efecto, podemos decir, resucitó al tercer día. Pero como les digo, hay algunos que pueden tomar quizás la expresión a un punto demasiado literal y decir, pero es que dice también 3 noches. Entonces Jesús murió un jueves. Pero como vemos, no podemos afirmar eso porque no es lo que afirma la Biblia. Nos dice con toda claridad que Jesús ya había muerto el día antes del día de reposo. Ahora bien, para no detenernos mucho ahí, porque podríamos seguir ejemplificando cómo a veces no estamos conscientes de que nosotros usamos ciertas medidas de tiempo que no son como tan intuitivas. Por ejemplo, en Costa Rica decimos el famoso de hoy en 8, ¿verdad? Y en efecto lo que significa es una semana. ¿Pero cuánto tiene una semana? 7 días. ¿Verdad? Yo creo que uno desde niño uno siempre se pone, pero ¿por qué dicen 8 y son 7? Y luego cuando son 2 semanas dicen en 15, suman 8 y 7, ¿verdad? Es una mate muy extraña esa, ¿verdad? También. Eso, digamos, por ejemplo, no se usa en dominicano. Entonces mi esposa siempre, ¿pero cómo es que funciona? O sea, ¿por qué no dicen simplemente el próximo día? O sea, como el próximo jueves o la próxima semana. Pero no, yo diría de hoy en 8, ¿verdad? Para referirme al próximo jueves. Entonces, es entender simplemente que hay ciertas formas de expresar un tiempo que no estamos significando literalmente eso, ¿verdad? Lo más importante no es cuántas horas estuvo Jonás y cuántas horas estuvo Jesús. Bástenos saber de que en efecto podemos decir que Jesús resucitó al tercer día. Es el hecho de que eso que le sucedió a Jonás, ese profeta rebelde, nos estaba desde ahí ya apuntando al hecho de la muerte y resurrección de Cristo. ¡Qué impresionante! Es en el vientre de ese pez que Jonás tiene que reconocer que la salvación es de Jehová. ¿Qué señal te está dando ahí? Jesús nos confirma, hay algo más que simplemente la historia de un hombre que fue tragado por un pez, sin ni hablar del debate que algunos dicen que si fue pez o ballena, ¿verdad? ¿Cómo también tan fácil se puede uno perder en detalles que no vienen al caso? O sea, lo importante de la señal es, ese hombre estuvo en ese vientre de ese animal por 3 días, que apunta a lo que entonces Jesús luego haría cuando daría su vida en la cruz y al tercer día resucitaría.
Y entonces dice el Señor: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Vean lo que uno está leyendo. Ahora, vamos al libro de Jonás, porque yo quiero que esto ustedes lo estén leyendo propiamente con sus ojos, y veamos cómo fue la predicación de Jonás. Entonces tenemos Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías y Jonás. O si ya están por Miqueas, el libro antes de Miqueas. Jonás, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo. O sea, claramente Jonás pudo haber dicho algunas palabras adicionales, pero cuando se nos resume el mensaje de Jonás, vean ese mensaje. No está diciendo claramente el Dios de los cielos manda que se arrepientan de sus pecados, que han pecado contra Él. No, ustedes van a ser destruidos. Pero vean qué increíble lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, una señal externa de arrepentimiento, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hasta los animales. O sea, fue tal el grado de lo que estos hombres sintieron su pecado, que aún hasta los animales también sufrieron las consecuencias. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. ¿Quiere decir que todo Nínive se arrepintió cuando el Señor está diciendo que los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán? No necesariamente, pero claramente el relato del libro de Jonás nos dice que sí hubo un arrepentimiento masivo, ¿verdad? Muchas personas se arrepintieron. Digo esto porque hay a veces una objeción que alguien podría levantar o que los hace cuestionar un poco. Si ustedes siguen leyendo los profetas menores, van a caer en cuenta que luego leemos que Nínive fue destruida. Pero eso no sucedió en los días de la predicación de Jonás. Eso sucedió más de 100 años después. Hay lecciones muchas que uno podría sacar de eso. Por un lado, que el hecho de que Nínive fuera destruida tiempo después no quiere decir que el arrepentimiento de estos hombres no haya sido genuino. No, aquí nos dice el Señor que ellos se arrepintieron. Jesús nos dice: estos hombres se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y lo otro que hay que ver es que en efecto, cuán pronto también se puede apartar una generación del Señor. Estamos hablando que posiblemente ya los nietos de estas personas ya se habían apartado de tal manera que Dios envió su juicio contra Nínive. No llegó en los 40 días que dijo Jonás, pero llegó eventualmente el juicio de Dios por unos no haberse arrepentido. Por eso es que a veces uno también, cuando uno nos dice el Señor que contemos a la generación venidera,
Veanlo, quizás muchos, y estoy hablando ya particularmente a los que estamos más cercanos a la iglesia, pueden decir, qué increíble lo que está el Señor haciendo en los lagos. Sí, gracias a Dios que estamos viendo personas que llegan, que hay muchos que sí aprecian la predicación de la palabra. Pero vean, si nosotros no somos insistentes con los que vienen detrás de nosotros, no va a pasar mucho tiempo para que luego pueda suceder como lo que escuchábamos el domingo por la noche, de que un candelero es quitado de una iglesia. Que el Señor venga y diga, no más. Aparta a su favor de una congregación. ¿Por qué? Porque se apartaron. Eso como algunos pensamientos. Como les digo, más se podría decir, pero voy a limitarme a lo que el Señor dice aquí. Hubo señal, estos hombres creyeron, y vean lo que dice el Señor, y aquí más que Jonás en este lugar. O sea, cuando uno pone a Jonás y a Jesús, claramente no hay punto de comparación. En segundo lugar, avancemos, versículo 42 dice, la reina del sur, la reina de Sabá, se levantarán en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Vamos entonces a el primer libro de Reyes, capítulo 10. Dice así, versículo 1, Primera de Reyes 10:1. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ella no fue a pasear, ella vino a probar la sabiduría de este hombre. Pero vean lo que dice el versículo también. La fama que Salomón había alcanzado, ¿por qué? Por el nombre de Jehová. O sea, ella algo está escuchando y entiende lo que le llega, que esta fama y esta sabiduría no es por Salomón en sí mismo, sino por el Dios al que sirve. Bueno, y luego se nos cuenta que viene con este séquito muy grande, camellos, una cantidad de oro, bueno, increíble. Estamos hablando de una mujer verdaderamente rica, adinerada, que hace un viaje, según leía, de más de 2.000 kilómetros con los medios de transporte de aquella época. Un viaje de más de 2.000 kilómetros para escuchar a Salomón. O sea, fue tal esa intriga, esa inquietud por lo que escuchaba, que dijo, yo tengo que escuchar a ese hombre. E hizo ese viaje. Versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Luego ella da este gran tesoro, ¿verdad?, a Salomón, pero Salomón le devuelve más de lo que ella dio. Luego leemos. Vean qué diferente lo que el Señor dice en Mateo 12 con respecto a lo que vimos ya en Mateo 11. En Mateo 11 nosotros leíamos de que para Tiro y para Sidón el castigo sería más tolerable, recuerdan, ¿verdad? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero Tiro y Sidón, el Señor está diciendo ahí, igualmente van a ser condenados, solo que su castigo será más tolerable. Pero ahora está diciendo el Señor que los de Nínive y las reinas de Sabá se levantarán en el juicio. Es decir, no solamente no serán condenados, sino que ellos mismos estarán ahí como testigos de la condenación de aquellos que no creyeron. ¿Por qué?
¿Por qué el Señor dice eso? Porque Él está diciendo que Él es mayor que Jonás y Él es mayor que Salomón. Vean, a la predicación de Jonás, esa multitud se arrepintió. ¿Y qué no ha dicho el Señor? ¿Cuántas veces no les había hablado? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, están las señales. Yo he venido de mi Padre, yo he venido de arriba. O sea, diciéndoles con claridad quién era Él, haciendo obras de misericordia, enfrentándolos con la verdad. Más que Salomón, más que Jonás. No fue esa predicación tan escueta que leemos ahí de Jonás. Fueron muchas palabras, como Pedro dirá, palabras de vida que el Señor constantemente dijo a estas personas. Y claramente, con una sabiduría mayor que la de Salomón. Vea, Salomón fue un hombre muy sabio. Esa fue precisamente la petición que Dios le da a este hombre. Se nos llega a decir que no hubo un hombre sabio como Salomón. Y sin embargo Jesús puede decir, yo soy mayor que él. Soy más sabio que Salomón. Obviamente es un rey infinitamente superior, Salomón, aunque fue un gran rey. Luego leemos también de su declive, pero Jesús jamás ha tenido tal declive. Él es en efecto el verdadero hijo de David, el rey que está sentado en el trono de Dios para siempre, por la eternidad. Él gobierna hasta el final. Y en el día final, todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Ese es Jesús, mayor que Jonás, mayor que Salomón. Quiero concluir con dos pensamientos. Primero, nosotros necesitamos leer el Antiguo Testamento sabiendo que se trata acerca de Jesús y de su obra. Leer el libro de Jonás entonces y no llegar nosotros a la conclusión, a la necesidad de ese Redentor, de ese Salvador prometido por Dios, sería entonces no entender el mensaje de Jonás. O sea, yo sé que a muchos quizás que quizás estuvieron desde pequeño en escuela dominical, lo más que Jonás uno estaría aprendiendo era la canción, ¿verdad? Que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y que mandó el pez y lo vomitó. Pero ¿dónde está Cristo en esa canción? Sí, podemos aprender la historia, pero es que hay más que la historia. Allá estamos perdiendo la señal de Jonás. Vean, niños, y ahora nosotros acá. Hubo un hombre que también estuvo, por decirlo así, en el corazón de la tierra. Así como Jonás estuvo en ese vientre del pez, en esa profundidad del mar, y que a los 3 días salió. Y ese es Jesús. Si ni siquiera eso se le puede decir, si estamos quedando entonces sí con un relato infantil, simplemente. Si nosotros no vamos a la historia de lo que leemos de la reina de Sabá, que viajó toda esa distancia y que dio de todo lo que tenía para escuchar a un hombre sabio hablar, y nosotros no vamos a aquel en quien están los tesoros de la sabiduría, que es Jesús, estamos desaprovechando la historia y solamente nos quedamos con un relato de qué impresionante encuentro hubo entre estos dos reyes, que quién sabe qué preguntas se habrán hecho y cómo salió ella favorecida, llevó muchas cosas y se regresó con más para la casa. No estamos entonces entendiendo de que hay uno mayor que Salomón. Y Jesús está diciendo, yo soy mayor que ellos. O sea, tenemos que reconocer, todo nos habla acerca de Jesús. No estoy diciendo que es que estrictamente en cada versículo siempre vamos a encontrar una referencia. Lo que estoy diciendo es que en cada libro, es imposible en cada libro del Antiguo Testamento que nosotros no encontremos una manera de no llegar a Cristo. Y por eso Él está acusando gravemente a estas personas que pedían señal. Ustedes no necesitan más señal, ya estoy yo aquí. Y nosotros hoy que ya tenemos la revelación completa, estamos aquí estudiando lo que Jesús dijo. No necesitamos señal. Lo que necesitamos entonces son dos cosas. Por un lado, leer de tal manera que nosotros estemos viendo ese camino a Cristo, aquel en quien se cumplen todas las promesas de Dios. ¿Y por qué era necesario que fuera así? Porque Él es ese Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Él es la única esperanza de salvación que el hombre tiene. Pero no solamente es que usted pueda decir, y decir, vea, cuando usted lea Génesis, cuando lea Éxodo, cuando lea Levítico, vean estos pasajes, cómo usted puede ver cómo apuntaban a la obra de Cristo. No solamente que usted llegue a entender eso, es que lo crea.
Porque ¿cuál fue el problema de esta generación? Su incredulidad. Y a nosotros se nos podría acusar de lo mismo. Muchos que están yendo detrás de lo extraordinario, detrás de todo otro tipo de señales y de cosas para decir que creen o para justificar su incredulidad, pero nada de eso ya es necesario. Nosotros ya sabemos que todo eso se cumplió, que Dios cumplió su palabra. Él envió a su Hijo, quien se encarnó, vivió una vida perfecta de obediencia, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Crea a la señal, ¿la cual? La que ya nos fue dada. Crea a lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Ruegue al Señor para que le sea dada no solamente esa comprensión intelectual, sino que pueda confiar con toda su alma, con todo su ser, de que en el día final no se levantarán contra usted, sino que usted se levantará contra aquellos que no creyeron, que usted no será condenado, sino que será justificado por la obra perfecta de Jesús. Oremos.